Que Dios le bendiga, amigos. Un saludo de parte de la Iglesia Evangélica La Vid Verdadera desde Panamá y de su servidor, su hermano Sony. Aquí con un estudio más de la Sagrada Escritura. Continuamos el día de hoy con este estudio del libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo. Hoy en el 27ª parte de este estudio. Ya llevamos 27 capítulos estudiados y hoy nos corresponde el título, el Cántico de los 144,000. Es la 27ª parte de este estudio de Apocalipsis. Así que pongámonos cómodos en nuestros hogares y un saludo cordial a todos aquellos hermanos hasta República Dominicana que se reúnen los domingos a estudiar la palabra de Dios juntamente con nosotros, y a todos aquellos que se encuentran en Norteamérica como en Sudamérica y en Centroamérica también un abrazo a todos aquellos hermanos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios. Así que pongámonos cómodos en nuestros hogares, llama a los tuyos, busca tu libro de apuntes y tu Biblia, sobre todo Sagrada Escritura, donde vamos a analizar. En esta parte estamos ubicados en el capítulo 14, al comienzo del capítulo 14. Ya terminamos el capítulo 13, cuando hablamos sobre todo lo que es esa bestia, la dos bestias, el anticristo y el falso profeta. Estamos hoy en el Cántico de los 144,000, así que pongamos mucha atención y vamos a comenzar este estudio sin más rodeo. Vamos a comenzarlo de una vez. Hasta aquí hemos estudiado el libro de Apocalipsis. Y sabemos que es necesario que todo buen cristiano conozca de dónde proviene esta palabra Apocalipsis. Ya la hemos dicho en múltiples ocasiones. Se origina del griego, que significa correr el velo, correr la cortina. En la antigüedad, las esculturas u obras artísticas eran cubiertas con un velo. Y al descubrirlo, este evento se llamaba Apocalipto. De manera tal que el libro de Apocalipsis nos deja una ventana para ver el futuro, al final de los últimos tiempos de la humanidad. Es una visión del futuro escrita en el pasado, donde el futuro guarda los secretos del pasado y el pasado los secretos del futuro. Parece un trabalengua, pero no, es así, es cierto, está escrito algo que ya sucedió en el futuro. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis, si buscas ahí en Apocalipsis 1:3, dice así la palabra de Dios: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Aquí de esta manera se muestra la victoria final del bien contra el mal. En el libro de Apocalipsis Dios nos da una luz sobre el fin de los últimos tiempos de la humanidad. Es verdad que no se nos dan tanto los detalles con precisión, sino son una serie de trazos rápidos que nos sirven para perfilar los importantes acontecimientos que van a tener lugar en nuestro mundo cuando el Señor Jesucristo vuelva por segunda vez en gloria para establecer su reino y juzgar a este mundo. Por todo esto, entonces, es importante estudiarlo con atención y con precaución. Los 144,000 son vistos por Juan en el cielo, y ve, dice así la palabra de Dios: ve al Cordero sobre el monte de Sión. Así lo puedes buscar en Salmos capítulo 2 verso 6. En Isaías 2 del 2 al 3 dice: el monte de Sión está en Jerusalén, el monte donde se eligió por Dios para levantar su templo en la tierra. Así dice el libro de Apocalipsis, retrocediendo un poquito al capítulo 7 de Apocalipsis, donde escuchamos estos 144,000 y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Para hablar de quiénes son esos 144,000, esos 144,000 sellados en su frente, tenemos que regresar de esta manera y retroceder. Ya vamos por el capítulo 14, ¿cierto? Pero retrocedamos al capítulo 7, verso 4. Hay muchos que enseñan para confundir a la gente. Aquellos que no conocen ni estudian la Sagrada Escritura confunden a la iglesia de Jesucristo con el pueblo de Israel.
Y así vemos una mezcolanza donde mezclan y han mezclado todas las profecías que son para el pueblo de Israel y se las meten a la iglesia y las quieren introducir a la fuerza, así como muchas doctrinas de esa de la prosperidad, donde la prosperidad ha sido prometida para el pueblo de Israel acá en la tierra, mientras para la iglesia los galardones y los premios son celestiales. Sabemos que los judíos rechazaron al verdadero Mesías, otros no. Así lo dice la Biblia, que Israel se resistiría en parte para aceptar al Mesías verdadero. Ahí lo podemos buscar en Romanos capítulo 11 del versículo 25 al 26, donde nos dice así la palabra de Dios claramente: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Dice la palabra de Dios también. Recuerda que cuando estudiamos Apocalipsis también analizamos el libro de Daniel. Nos vamos al libro de Daniel, donde en el capítulo 12 del verso 1 al 2 nos dice así: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. Todo lo que se haya escrito en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otro para vergüenza y confusión perpetua. Así que, por tanto, el capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis también, que sirve para responder a la cuestión de si habrá alguien que podrá estar en pie cuando Cristo venga a juzgar el mundo. Y vamos a encontrar que sí, que habrá dos grupos de personas que serán librados de la ira del Cordero. En la primera parte del capítulo vemos a un grupo de los 144,000 personas relacionadas con el pueblo de Israel que serán libradas de la ira del Cordero. Búscalo ahí en Apocalipsis 7 del 1 al 8. Y en la segunda parte vemos a un grupo de gentiles que también lo serán. Apocalipsis 7 del verso 9 al 17. De manera tal que en Apocalipsis 14 del 1 al 5 así vamos a leer: después miré, y aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oía era como de arpistas que tocaban sus arpas y cantaban un cántico delante del trono y delante de los 4 seres vivientes y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son mancha delante del trono de Dios. Muchos se preguntarán por qué Dios ya no acaba con los malos. Si fuera así, casi todos nos iríamos al infierno, ya que no existe oportunidad después de la muerte, no existe el purgatorio. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. En 2 de Pedro 3:9 nos dice la palabra de Dios así: el Señor no retarda sus promesas, serán, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En el libro de Hebreos también podemos buscar, en Hebreos 9:27 nos dice: de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. De esto hemos hablado cuando nos referimos a los 2 testigos, para ver si cumplían o no lo que dice la palabra de Dios. Nadie puede pasar de esto, que todos tienen que morir una vez y después el juicio. Esto lo mencionamos para recordarlo, que si era Moisés, que si era Enoc, que si era Elías, está establecido que mueran una vez, no pueden morir 2 veces. Y aquellos que fueron
raptados, abducidos, como se dice actualmente. Bueno, ellos no vieron la muerte y al recibir cuerpos incorruptibles ya no pueden morir jamás, así que imposible. De tal manera que llegamos a la conclusión y vemos que bíblicamente se refiere a la unción del Espíritu Santo, que esa unción no es de porque la cuentan esto que se llaman ser llamados apóstoles, que ellos solamente tienen la unción. Esto no es así, es antibíblico y heregético pensar de esa forma. Bueno, definitivamente después de la muerte hay dos opciones: cielo o infierno. No hay otra opción. Cada día se acerca más la instauración del nuevo orden mundial, donde el anticristo, que saldrá del Medio Oriente, será el presidente universal, con la implantación de su marca. Y es de lo que hablamos la semana pasada, y estamos hablando de la marca, ¿recuerdan? De la marca esa que será impuesta por el anticristo en la mano derecha y en la frente. Recuerda que este sello, esta marca, no es sello, sino marca. Esta marca será obligatoria a partir de la mitad de esa semana 70, o sea, la mitad de los 7 años de la tribulación, la gran tribulación. Podríamos decir que el capítulo 7 de Apocalipsis es un paréntesis de gracia, en el que encontramos a dos grupos de redimidos que serán librados de la ira de Dios. En este punto es súper importante que notemos que la cuestión principal del que se trata aquí no es quién será salvo de la gran tribulación, sino quién será salvo de la ira de Dios, que vendrá cuando aparezca el Cordero, a poner fin al gobierno del anticristo y establecer el día del Señor. Otro asunto importante en el que debemos fijarnos con atención es en las diferencias que hay entre estos dos grupos, que vamos a tratar y vamos a mencionarlo a continuación. En primer lugar, los 144,000 proceden de las 12 tribus de Israel, Apocalipsis 7:4, mientras que el segundo grupo está formado por personas de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas. ¿Dónde encuentra eso? Apocalipsis 7:9. Los primeros son descritos con un grupo específico formado por 144,000. Apocalipsis 7:4, ya lo dijimos. Mientras que el segundo son una gran multitud, la cual nadie puede contar. Así que recuerda Apocalipsis 7:9. De esa manera, el grupo de los 144,000 están en la tierra y son sellados para ser librados del juicio de Dios que ha de venir con la apertura de los sellos. ¿Recuerdan los 7 sellos? Apocalipsis 7:3. A diferencia de ellos, el segundo grupo está en el cielo delante del trono y en la presencia del Cordero. Apocalipsis 7:9. Lo repetimos. Apocalipsis 7:9, léelo. Y se nos dice que han salido de la gran tribulación, probablemente después de haber sufrido martirio. Apocalipsis 7:14. Así dice Apocalipsis 14, verso 13. Y oí una voz que del cielo que decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Recuerda que aquí estamos ubicados ya en el tiempo de la tribulación, la gran tribulación. Estamos ubicados en ese tiempo de esos 7 años. Aquí, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. O sea, habrán muertos, sí, aquellos cristianos que se quedaron, serán asesinados, serán guillotinados, formarán parte de toda esa multitud de decapitados y morirán como mártires. La semana pasada hablamos sobre la marca, ¿verdad? La diferencia entre sellado y la marca. Hay quienes no se dejarán imponer la marca, ni se inclinarán ante la imagen de la bestia del anticristo, porque el falso profeta va a hacer que se inclinen frente a la imagen del anticristo. Pero hay unos que no se van a dejar marcar ni se van a inclinar. Ellos serán muertos, serán asesinados por el anticristo. Mas aquí dice que los que mueran en el Señor serán bienaventurados. Al igual, los 144,000 sin duda alguna son judíos descendientes de las 12 tribus de Israel. Ellos serán asesinados y lo sabemos, porque los vemos a los 144,000 ¿a dónde? En el cielo, junto al Cordero, ya en Apocalipsis 14:1.
Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 14, del verso 14 al 16. Leamos así, dice: miré aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Los judíos que se conviertan al Señor en el lapso de los 6 sellos serán sellados, los 144,000 por el Espíritu de Dios, para llevar el Evangelio de Cristo. Esto ocurrirá antes de las 7 trompetas. Cristo es la primicia de la resurrección. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Si lo buscas en 1 Corintios, anota 1 Corintios 15, verso 20. De tal manera que la iglesia son la siguiente primicia. Luego, los 144,000 son las primicias o los primeros frutos de la resurrección de los judíos, al final, como dice Daniel 12, 1 al 2. Todo Israel será salvo, lo que hay en el libro, lo que se halla en el libro. Salvación en medio de la ira. Como estábamos comentando, la historia de los juicios de Dios es interrumpida momentáneamente para hablarnos de su salvación. Este es un patrón que se repite una y otra vez a lo largo de toda la Escritura. Dios no puede hablar por mucho tiempo de su juicio sin hablar también de su salvación. Así que la apertura del 7º sello con los juicios que vendrán sobre los impíos es detenida por el momento, con el fin de mostrarnos que el cuidado especial que Dios tiene de los creyentes. Aquí tenemos la respuesta a la oración de Habacuc. En la ira Dios se acuerda de la misericordia. Búscalo ahí en Habacuc 3, verso 2. Tenemos otros ejemplos de este mismo principio a lo largo del Antiguo Testamento. Cuando Dios destruyó la tierra en medio del diluvio, ¿preservó a quién? A Noé y a su familia. Cuando destruyó a Sodoma y a Gomorra, preservó a Lot y a sus hijas. Cuando destruyó a Jericó, preservó a Rabat y a su familia. Cuando destruyó a Egipto, preservó a la nación de Israel. Búscalo ahí en el libro de Éxodo, capítulo 8, 22. Éxodo 9, verso 4, verso 26. Éxodo 11, verso 7. En todos estos casos, Dios estableció una línea de demarcación entre su pueblo y el mundo, de tal manera que los creyentes fueron preservados de la destrucción que aniquilaba a los demás. De este modo, frente al desamparo y la desesperación de los impíos, sobre la tierra se contrapone la preservación y la gozosa esperanza de los fieles. En medio de la atmósfera de ruina y pánico descrita por el 6º sello, aún se aprecia más la gracia y la misericordia de Dios. Por lo tanto, así que hay algunas personas que podrán sostenerse en pie cuando el Cordero comience a manifestar su ira. Así lo dice Apocalipsis 6, verso 17. Estos son aquellos que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Apocalipsis 7, 14. Frente a la violencia y la persecución, Dios sella a los 144,000 judíos, que son las primicias o los primeros frutos de los judíos en la semana 70. Ellos tienen características especiales que los distinguen. Son protegidos por Dios para llevar el Evangelio en el tiempo de la ira de Dios. Actualmente hay muchas voces que están hablando al mundo. ¿Cuál estás escuchando tú? Las ovejas conocen la voz del pastor y le siguen. Recuerda lo que dice Juan, capítulo 10, verso 4. Hay muchos salteadores que no entran por la puerta que es Jesús, la puerta que es el buen pastor Jesús. Jesús lo dijo: yo soy la puerta.
Y aquí vemos una lista definitivamente de los números que se repiten una y otra vez en la Sagrada Escritura. Y Dios utiliza estos números con mucha frecuencia. El 3 denota unidad de propósito, donde el 4 denota universalidad, totalidad. El 5 significa a algunos, unos cuantos. A veces quiere decir multiplicidad de bendiciones. El número 6 denota número de hombre, imperfección. El número 7 representa el número de Dios, que representa la perfección. El 10 representa el reino de hombres. El 12 representa el reino de Dios. 40, cambio de un periodo a otro. 1000 quiere decir multitud, gran cantidad. Es importante conocer entonces cómo Dios utiliza una y otra vez este patrón de los números, tanto para profecías bíblicas, para correlacionar diferentes eventos y conocer el significado oculto o misterio que llevan los números, que nos describe el patrón y el orden como Dios realiza las cosas que pasaron y están por suceder. Se habla de la cábala y la gematría. La cábala o gematría, inicialmente el término cábala, que en hebreo significa recibir, se utiliza para denominar la tradición oral de la ley judía. Solo más adelante pasó a definir a una corriente mística dentro de la judía, el judaísmo, que pretendía develar los secretos de la divinidad y el universo. En concreto, la gematría emplea el valor numérico de las letras hebreas para obtener un valor que resulta de la suma de cada letra de una palabra o nombre. Este valor puede compararse con otros valores obteniendo de palabras o nombres diferentes. En el número 144.000 tiene significado literal, 12 por 12 por 1000. ¿Cierto? Eso da 144.000. El 12 es el número de la tribu de Israel y el de los apóstoles. La Jerusalén celestial tiene dimensión de 12.000 estadios. El muro de la ciudad de Dios mide 144 codos. Tiene 12 puertas. Tiene 12 fundamentos de piedra preciosa. El número 144.000 tiene significado literal, tal cual como está. Y así vemos que todo lleva una relación y un significado, y son muchos los misterios que Dios nos revela a través de los números que Él repite una y otra vez en la Sagrada Escritura. En Apocalipsis 6, del 9 al 11, retrocediendo un poco, dice así la palabra de Dios: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgad y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ya vimos que en Apocalipsis 14:1 que los 144.000 son asesinados porque aparecen junto al Cordero en el monte de Sión. Recordemos que esto se está dando durante la apertura de los sellos de Apocalipsis. Habíamos dicho que durante la semana 70. Esto se da precisamente durante la apertura de los sellos de Apocalipsis. Los 144.000 llevarán el Evangelio cuando la iglesia ya no está en la tierra. La tierra fue levantado el grupo, la iglesia fue levantada primero. La iglesia fue raptada. El anticristo va a capturar a los que queden para asesinarlo. Los 144.000 serán la primicia de los judíos. Ahora, aquí estamos en el momento del quinto sello, de donde saldrán otro grupo de salvos, los que se quedaron en el rapto. Pero para entrar al cielo tendrán que permanecer firmes en su fe en Cristo para ganar la vida. Para ganar la vida tendrán que morir, y sin renunciar a Cristo. Aquí vemos ese reclamo del pueblo de Dios muerto a mano del anticristo. Y los que no se ponen la marca sufrirán persecución y serán capturados para ser torturados, y al no aceptar la marca serán guillotinados. Entonces, ¿quiénes son estos 144.000?
Es claro, la palabra es clara. Hay mucho que lo que se ha dicho sobre quiénes son estos 144,000. En muchas ocasiones sin tener en cuenta lo que el propio texto nos dice. Con frecuencia los comentaristas comienzan a hablar de la escritura con el fin de hacerla coincidir con sus propios esquemas escatológicos. Pero esto es algo que no debemos hacer. Recuerda que la palabra de Dios dice que la Sagrada Escritura no es de interpretación privada. No puede darle otra interpretación, sino la literal, lo que dice la palabra de Dios. Ella misma se interpreta a sí misma. Aunque haya muchos que lo nieguen, el pasaje nos habla de Israel, digamos, al respecto, cuando hablamos de esta profecía. Específicamente 12 de sus tribus. Cuando hablamos de las 12 tribus de Israel, cada vez que la Biblia aparece una lista de la tribu de Israel, siempre hace referencia a los descendientes físicos de Israel. Aquí no hay ninguna razón para hacer una excepción e interpretarlo de una forma alegórica. No se da cabida para esto. Otra cosa que sabemos que es que estaban en la tierra, a diferencia del siguiente grupo que está en el cielo. Además, sabemos que han pasado por la gran tribulación y se encuentran aquí en el momento en que el Cordero viene a manifestar su ira en este mundo impío. También sabemos que son siervos de Dios. Apocalipsis 7:3 y en Apocalipsis 14 del 1 al 5 vuelven a aparecer cantando un cántico nuevo. Y se nos dice que de ellos que fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero, y en su boca no se hallaba mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Podemos decir, por lo tanto, que son creyentes fieles en el Señor Jesucristo. Es conocida también la interpretación de los llamados testigos de Jehová, que son una secta también, quienes afirman que los 144,000 son los miembros más consagrados de su congregación que ya están en el cielo. El resto de los testigos estarán en la nueva tierra. Es difícil de entender qué criterios siguen en la interpretación de este pasaje para llegar a estas conclusiones. Definitivamente son antibíblicas, no están en la Biblia. Por otro lado, los adventistas hablan que los 144,000 es un número simbólico y que se refiere a todos los adventistas del mundo que han sido fieles a Dios y tienen la señal de guardar el sábado. Ahora, nuestro texto nos dice que hay 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra y que han sido encargados de retener los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Ahora bien, ¿qué es lo que tienen exactamente estos 4 ángeles? El texto nos dice que son los 4 vientos. En otras ocasiones, en otras porciones de la escritura encontramos que los vientos son agentes de los juicios de Dios. Si buscas ahí en Jeremías 49:36, también puedes buscar en Jeremías 51 verso 1 y en Oseas 13:15. El profeta Nahum había anunciado que en el día de Yahweh él marcharía en la tempestad y el torbellino. Nahum 1:3. De todo es sabido que el viento en forma de huracanes, tornados, ciclones puede ser tremendamente dañino para el ser humano. Algunos sostienen que estos 4 vientos vendrán como consecuencia de los cambios climáticos que hoy se están produciendo en el mundo. Pero aunque es cierto que Dios pueda servirse de ciertas causas naturales, lo que tenemos aquí son juicios extraordinarios enviados por Dios mismo. Aunque también cabe la posibilidad de que no se trate de un viento literal, sino de espíritus personales, como en Zacarías 6 del 1 al 5, o de imperios, como habla el libro de Daniel, capítulo 7 del 2 al 3, verso 17 también, o de potencias militares, como lo habla el libro de Jeremías, capítulo 4 del 11 al 13. En cuanto al hecho de que los 4 ángeles estaban en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, ha servido de motivo a los críticos para que una vez más intenten ridiculizar a la Biblia. Según ellos, esto expresa un desconocimiento del hecho de que la Tierra es redonda y presenta una concepción arcaica de un planeta plano por 4 esquinas. Sin embargo, hay que decir que en el día de hoy
todavía se representan en los mapas los 4 puntos cardinales, como lo son el norte, el sur, el este y el oeste. Pero, dejando a un lado a los críticos, quizás la razón por la que se hace referencia aquí, los 4 ángulos de la tierra, tiene que ver con el hecho de que el pueblo de Israel, el que inmediatamente se va a hacer referencia en nuestro capítulo de Apocalipsis, fueron esparcidos por los 4 confines de la tierra, como consecuencia de ¿qué? De su rebeldía. Isaías 11:12, recuerda Isaías 11:12. Pero ahí donde estén, Dios volverá una vez más a tener misericordia de ellos en el tiempo del fin. Los 4 ángeles controlan los 4 vientos, lo que implica que a través de ellos Dios desata o retiene sus juicios. Y ahora se nos da la razón por lo que los juicios del sexto sello son retenidos. Así dice, y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios. Aquí vemos un cuadro donde podemos referirnos al libro de Apocalipsis del capítulo 14 del 1 al 5, en cuanto al carácter de los 144,000. Pues ellos tienen su sello, ¿a dónde? En la frente. No se contaminaron con mujeres, son vírgenes, siguen el Cordero por donde quiera que va. Fueron redimidos de entre los hombres, en su boca no fue hallada mentira. Son sin manchas delante del trono de Dios. Aquí repasamos estas características de estos 144,000, que sin duda alguna son judíos todos, no son testigos de Jehová, no. Ahora debemos notar que los juicios de Dios debían de ser detenidos momentáneamente con el fin de sellar a los siervos de Dios. Esto sería llevado a cabo antes que tuvieran lugar los juicios del sexto sello. Anota ahí Apocalipsis 7:13, Apocalipsis 6 del 12 al 14. Con este propósito, ahora entra en la escena otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello de Dios vivo. Dice así en Malaquías 4:2, este ángel distinguido se relaciona aquí con la salida del sol, quizá en alusión a la profecía de Malaquías, quien había anunciado que para aquellos de su pueblo que temían su nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. 144,000. Se preguntaría si es un número simbólico o literal. Otro asunto que ha creado cierta controversia es el que tiene que ver con lo que debemos entender los 144,000 sellados como un número literal o simbólico. Sin duda alguna que es literal, así mismo como lo dice la Biblia. En Apocalipsis 14:4 nos dice así, bien, se nos dice que estos fueron redimidos de entre hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Podemos asegurar, por tanto, que habrá muchos aparte de estos 144,000 que serán salvados de la nación judía, puesto que estos solo son las primicias. Seguramente sean un remanente escogido por gracia. Romanos 11 del 4 a 5. Romanos 11 del 4 a 5. Ahora, aún así no sabemos si este número debemos interpretarlo literalmente. Parece, sin embargo, que quiere transmitirnos la idea de que se trata de un número perfecto, completo, como si se representara la plenitud del pueblo judío. Tal vez escogidos entre muchos como una finalidad concreta, como cuando en la antigüedad se han escogido ciertos números de los israelitas de cada tribu para una misión especial, como lo habla el libro de Números, capítulo 31 del 4 al 6, Primera de Crónica 27 del 1 al 15. Aunque los sellados se reparten homogéneamente entre las 12 tribus de Israel, sin embargo observamos algunos detalles curiosos. Por ejemplo, se omite la tribu de Dan y se incluye la de José en lugar de su hijo Efraín, aunque sí que se menciona a Manasés, el otro hijo de José. Entendemos que si Juan quería cuadrar su lista de 12 tribus, debería dejar una afuera, puesto que los hijos de José son Efraín y Manasés, que recibieron la bendición especial de Jacob. Y en ese caso serían 13 tribus. En otras ocasiones Leví era contada aparte, puesto que ellos se ocupaban del sacerdocio
pero no se le incluía. Por lo tanto, había que incluir a una tribu que fuera de las 12. Se toma entonces la decisión de dejar afuera a Adán, algo que algunos comentaristas justifican diciendo que fueron ellos los que introdujeron la apostasía a Israel. Sea como fuere, parece que el propósito final de estos cambios es presentar al mundo el 12 como un símbolo de plenitud de la nación. Sabemos que en la antigüedad los sellos grabados por obreros especializados, así como lo especifica el libro de Éxodo, capítulo 28, 11, 36, con frecuencia en forma de escarabajo, se utilizaba en las casas como señal de propiedad. Los elegidos están marcados con un sello que indican la pertenencia total a Dios. Apocalipsis 7 del 3 a 8, Apocalipsis en los versos 9 también, verso 4, Apocalipsis 7. El sello, este es un instrumento que se usaba para imprimir una marca distintiva en arcilla, cera, etc., con el fin de indicar autenticidad, autoridad, seguridad de que algo estaba completo, también inviolabilidad, ratificación, etc. ¿Lo hacía de qué? De metal, de piedra. O podría ser un anillo de forma cilíndrica o cónica. Su dibujo o monograma, que podía incluir el nombre del dueño, era propiedad indiscutible de dicha persona. Tú lo puedes buscar en Éxodo 28:11. A menudo formaban parte de un anillo, como lo habla el libro de Jeremías, capítulo 22, verso 24. O sea, los usaba unidos a un cordón que colgaba alrededor del cuello, como lo habla el libro de Génesis 38:18. Se los emplea para sellar cartas, documentos oficiales, contratos, libros en forma de rollos, tumbas, etc. El propósito con el que son sellados. Este ángel tenía, dice, el sello del Dios vivo, dice la palabra de Dios. Tenía el sello del Dios vivo. Recordamos que cuando Faraón nombró a José como su primer ministro y representante, le dio un anillo de sellar como señal de autoridad que la delegaba entonces en él. Génesis 41:42. En cuanto al sello, suponemos que se refiere a alguna marca con el nombre de Dios. Busca ahí Apocalipsis 14, verso 1. Y el significado de la acción de sellar puede ser interpretada en diferentes maneras. El sello se usaba como una señal de autenticidad, como cuando se imprimía su imagen sobre la cera derretida con la que se cerraba un documento. El anillo. El sello se usaba como una señal de autenticidad. El sello también era usado como una señal de propiedad. Así que cuando se usaba, se marcaba a animales y esclavos. En este caso, lo que se va a sellar son los siervos de Dios. Apocalipsis 22 del 3 al 4. Esto lo diferenciará de los siervos de la bestia, que es una vulgar imitación. También serán sellados. Apocalipsis 13 del 16 al 18, como lo estudiamos la semana pasada. Otra posibilidad es que como pueblo suyo, estos son un reino de sacerdotes, lo que nos recuerda la inscripción como grabadura de sello. En la frente el sumo sacerdote tenía escrito santidad a Yahweh, Éxodo 28, 36 a 38. De este modo se establecería un oportuno contraste con la gran ramera en cuyo frente tenía escrito Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Así lo dice Apocalipsis 17, 5. Y aquí en Apocalipsis 7 del 2 al 3 y en Ezequiel 9 del 1 al 6, ser sellado significa también pertenencia a Dios y una promesa de su protección y preservación en medio de la manifestación de la ira divina. Quienes carezcan de este sello no serán librados de los juicios del sexto sello, ni tampoco serán protegidos de las langostas que han de ser desatadas al tocarse la quinta trompeta. ¿Recuerdan?
Apocalipsis 9, del 1 al 5. Recordemos lo que dice en Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cuando veamos la palabra sello, pensamos en dos cosas: propiedad y protección. En el momento que aceptamos al Señor, cuando aceptamos al Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, somos sellados por el Espíritu Santo de Dios. Es un sello que no es visible por la vista natural del hombre, sino que es solo visible en el mundo espiritual. De esta manera, la Biblia nos habla respecto al uso del sello de Dios, lo cual llevamos en nuestras frentes. Sí, Señor. De igual manera, Satanás, el imitador, impondrá su marca a la mitad de la semana 70 en la gran tribulación. ¿Cuál es el sello de Dios? Un sello ese en el Antiguo Testamento fue usado como medio de protección. Al salir de Egipto, el pueblo de Israel recibió una señal o sello. Fue de marcar con sangre el dintel de las puertas, ¿lo recuerdan? Para que el ángel de la muerte pasara y no murieran ahí los primogénitos judíos. De ahí el Pesá, la Pascua. Al matar un cordero, son órdenes claras. En la fe nos lleva a obedecer, que nos salva. Es la gracia de Dios al obedecer. En Hebreos 11 se describe la fe de los grandes hijos de Dios por su fe que alcanzaron por la obediencia. Ese sello fue la sangre del cordero. Podemos afirmar que ningún juicio de la ira de Dios va a venir sobre aquellos creyentes que han sido sellados por Dios. Y aunque es cierto, en este pasaje esto se afirma acerca de los 144,000, sabemos que otras partes de la Escritura que ningún creyente sufrirá la ira de Dios. 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira. Léelo. 1 Tesalonicenses 5:9, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. La razón para ello es que todos los creyentes hemos sido sellados con el Espíritu Santo. En Efesios 1, del 13 al 14, dice así: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arra de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Efesios 1, del 13 al 14. Anótalo ahí, Efesios 1, del 13 al 14. Fuimos sellados ya por la promesa del Espíritu Santo de la promesa. En Efesios 4:30 también anota ahí. Efesios 4:30 nos dice: y no contristéis el Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Definitivamente somos sellados por el Espíritu de Dios. En 2 Corintios 1:22 dice así: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra de Dios es clara. El sello de Dios, así lo dice la palabra de Dios en Efesios 4:30. Somos con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Al momento de que una persona recibe a Cristo, es sellado, pero esta se puede perder si te vas por otro camino. El sello del Espíritu de Dios está en aquello donde existe la evidencia de los dones del Espíritu Santo, como lo son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza. La evidencia del Espíritu Santo en nuestra vida entra en armonía con Dios. Cuando entramos en armonía con Dios, ¿cuándo se entra en esa armonía con Dios? La obediencia a Dios nos lleva a estar en contacto con Dios. Si eres obediente, entra en contacto con Dios. Así dice la palabra de Dios en Isaías 8:16. Ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Cuando hablamos de ley, estamos hablando de la instrucción completa de Dios. Si vivimos por la ley de Cristo, entonces estamos bajo la gracia de Dios. Al cumplir la ley de Cristo, estamos en obediencia y nos llevará a estar en armonía con Dios, de tal forma que somos sellados por Dios.
vivimos por la gracia de Dios. Recordemos lo que dice Juan, 1 Juan 4, del 5 al 6. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo. Y el mundo los oye. Nosotros somos ¿de dónde? De Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Es importante que escuche la voz de Dios. Jesús dijo: yo soy el buen pastor. Las ovejas escuchan mi voz y me siguen. Los que somos de Dios hablamos de Dios. Y los que conocen a Dios nos oyen. No así los que no son de Dios. Ellos no nos escuchan. Ni siquiera nos prestan atención. No hay comunión entre la luz y las tinieblas. Existirá definitivamente un choque, como lo es el agua con el aceite. Nuestra misión es de llevar el evangelio en la tierra, la cual está llegando a su final, porque pronto se dará ese evento que llamamos el rapto, el arrebatamiento de la iglesia, que muchos están negando actualmente, que está escrito en la palabra de Dios, está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. Al no estar la iglesia ya en la tierra, los dos testigos de Apocalipsis 11:4, que son los dos olivos y los dos candeleros de pie delante de Dios, ellos llevarán el evangelio, estarán advirtiéndole a la humanidad y desatando los juicios de la ira de Dios. Estará entonces también los 144,000, que son esos 12,000 de cada tribu de Israel, que llevarán ese mensaje a las naciones, todos aquellos sellados por Dios en sus frentes. Ellos serán asesinados por el anticristo. Los que salgan de la gran tribulación tendrán que morir guillotinados para poder ganar la vida eterna por causa de Cristo. Más hacia el final del evangelio lo llevará un ángel a completarse el número de los escogidos que serán asesinados. Al cumplirse la semana 70 de Daniel, Jesús descenderá del cielo a la batalla del Armagedón. Esta es la segunda venida de Cristo, donde todo ojo le va a ver, todo ojo le verá. Descenderá con millares de ángeles a salvar a Israel, a los que queden vivos, y termine esa angustia de Jacob. El anticristo y el falso profeta serán lanzados al lago de fuego. Satanás será atado por 1000 años. Aquí iniciará entonces el gobierno milenial de Cristo. Al terminar los 1000 años, Satanás es suelto y vuelve con furia a arremeter contra los habitantes de la tierra, donde se dará la guerra de Gog y Magog, que no es la otra que habla de Ezequiel 37, 38 y 39. No es la misma. Es otra guerra de Gog y Magog, que habla Apocalipsis. Satanás será lanzado al lago de fuego. Luego, el juicio ante el gran trono blanco, donde se dictará la sentencia final para los que no están inscritos en el libro de la vida. Hasta aquí el estudio del día de hoy, hermano. Espero que haya tomado nota de todos los versículos que hemos citado aquí. Y te invito a que lo repases, porque de repente damos mucha información y es necesario que lo repases. Busques los capítulos anteriores, los cuales hemos dado la conferencia, y están grabadas están en la plataforma, así que lo pueden ver en este mismo canal. Recuerda que la palabra de Dios es importante que tú la compartas en estos tiempos, los cuales estamos viviendo. Son tiempos súper peligrosos. Estamos en la zona roja profética y en cualquier momento se dará el arrebatamiento de la iglesia. Y es necesario que estemos preparados y estarle advirtiendo a todos. Por eso es que la palabra de Dios dice que tenemos que hablar de su palabra, del evangelio, a tiempo y afuera de tiempo. Con prudencia, sí. Es necesario hacerlo con mucha sabiduría. Es más, la palabra de Dios lo describe así cuando habla que aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento, bueno, pongan atención. Es necesario que prestemos atención a lo que dice la palabra de Dios. Recuerda que esto no es para lucrar con la palabra de Dios ni venderte nada. Aquí nos interesa que tú conozcas y le adviertas a la humanidad de lo que se viene muy pronto, para que sean librados de la ira de Dios, se conviertan y sean sellados con el sello de nuestro Señor, el Espíritu Santo,
llevar ese sello en nuestra frente. Ese sello que es no visible por los ojos natural del hombre, sino son un sello que está bajo la visión espiritual. Que el Señor te bendiga, que Dios te guarde. Shalom Alejem, y nos vemos la próxima semana si Cristo no ha venido.